Creí que aquel regalo de su padre era el inicio de un hogar, pero pronto comprendí que era el principio de una prisión dorada. Las copas tintineaban. Las bandejas de plata pulida se deslizaban de un lado a otro cargadas con brochetas de langostinos y aceitunas rellenas. Las risas rebotaban por el salón de concepto abierto de la finca de los Whitman, rebotando en las encimeras de mármol y los techos abovedados como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer. Yo estaba de pie junto a la chimenea fingiendo escuchar una conversación sobre capital de riesgo en la que curiosamente no me habían incluido, aunque hablaban precisamente de la empresa de mi marido. Daniel, por supuesto, brillaba. Moreno encantador con la mano descansando levemente en la parte baja de mi espalda como si fuera una escultura de museo digna de admiración, pero no de atención. Llevábamos 2 años casados y apenas 3 meses en esta casa nueva. Un regalo de su padre sí, pero con cláusulas no escritas, sería nuestra vivienda, pero bajo sus normas. La fiesta no era solo una bienvenida, era una inspección. Una evaluación orquestada por Richard Whitman, abogado inversor, leyenda local, y mi suegro. Nada en su mundo era espontáneo. La lista de invitados cuidadosamente seleccionada, el vino importado. Incluso el cuarteto de cuerda del rincón había sido elegido por su capacidad de mimetizarse con el entorno, sin dejar de parecer lo bastante caro como para impresionar. Y yo era solo otro elemento de la exposición. Rachel llamó a Richard con esa voz afilada capaz de cortar el murmullo general. «Ven un momento, ¿quieres?» Me acerqué con una sonrisa ensayada de esas que dicen, «Estoy bien, encajo, sé jugar este juego». Él estaba junto a la isla de cocina, copa en mano, rodeado por un semicírculo de aduladores que se colgaban de cada palabra suya. El tema, como siempre, era el poder, el legado. Estaba contando lo impresionante que ha sido Daniel con la expansión de la cuenta Whitman, dijo Richard con tono orgulloso. Un digno heredero, sin duda. Se volvió hacia mí con esa sonrisa de abogado pulida, calculada, depredadora. Y Rachel me decía, Daniel, estudiabas literatura, ¿verdad? ¿O era poesía, algo muy expresivo? Hubo un silencio, una pausa sutil, una sonrisita compartida entre los presentes. Mantuve el tono ligero. Comunicación en realidad. Me especialicé en estrategia de marca digital. Ah, sí, murmuró él fingiendo hacer memoria. ¿Y ahora ayudas a pequeñas empresas con sus páginas de Instagram? Las carcajadas no fueron estruendosas, pero lo bastante medidas para humillarme sin levantar escándalo. Me ardían las mejillas, pero asentí con serenidad. Ayudo a emprendedores a encontrar su voz y su público, dije con firmeza. Él giró su copa de vino con gesto perezoso. Daniel siempre decía que eras creativa. Supongo que hasta los imperios necesitan a alguien que se encargue del marketing. Más risas, alguien añadió. Mejor eso que ser una mujer mantenida, ¿no? Y Richard asintió como si le hubieran hecho un cumplido. Miré a Daniel. Ni una mueca. Solo siguió bebiendo champán mientras sus ojos saltaban hacia el seto del jardín, donde uno de sus antiguos compañeros del internado le hacía señas. Me quedé allí congelada con la sonrisa comenzando a resquebrajarse. No querían una nuera, querían una mascota. Y lo peor es que yo me había ofrecido voluntaria. Entré en esta trampa dorada creyendo que podía construir algo aquí, que Daniel me veía, me respetaba. Pero en ese instante, rodeada de trajes a medida y sonrisas falsas, lo comprendí. Richard no estaba bromeando. Estaba marcando territorio, dejando claro a todos mi lugar en la jerarquía Whitman, justo por debajo del cóctel de langostinos. Y Daniel, a él le parecía bien. Me excusé en voz baja, me escabullí por el pasillo hasta el baño de invitados, cerré la puerta, me apoyé contra el lavabo. Y por fin dejé que me temblaran las manos. No porque fuera débil, sino porque entendí que esto ya no era el principio de un matrimonio. Era el inicio de un ajuste de cuentas. A la mañana siguiente me desperté con una casa que nunca fue mía. Figuraba mi nombre en la escritura, sí, al menos en parte. Pero nada en aquella casa me pertenecía de verdad. Los muebles habían sido escogidos por la decoradora de Richard. El arte en las paredes, aceites abstractos de autores que no conocía, no evocaban emoción, sino valor de reventa. Incluso los difusores de aroma estaban programados con olor a pino mediterráneo, porque Margaret Whitman creía que olía a riqueza heredada. Sentada al borde de la cama, mientras Daniel seguía roncando a mi lado, me sorprendí pensando, ¿cómo he acabado aquí?
No era un misterio en realidad. Todo había comenzado con pequeñas concesiones. Cuando Daniel y yo nos comprometimos, yo trabajaba en una pequeña agencia creativa en Houston. No éramos ricos, pero éramos felices. Luego llegó aquella cena con sus padres. Esa noche, Margaret me escaneó de arriba abajo y soltó: "Es guapa, Daniel". No era lo que esperaba, pero servirá. Aquello debería haber sido una advertencia. En lugar de eso, lo tomé como un reto. Empecé a moldearme para encajar en el molde de mujer Whitman, impecable, discreta, elegante, siempre complaciente. Aprendí a usar el tenedor correcto en cenas de 10 platos. Memoricé los nombres de las esposas de los socios del bufete de Richard, incluso sus intolerancias al gluten. Dejé los estampados florales muy infantiles según Margaret y los cambié por tonos neutros, vestidos de hombros rígidos, que me hacían sentir como un maniquí. Sonreía ante cada comentario condescendiente. Cada vez que Richard despreciaba mi carrera llamándola un capricho creativo, cada vez que Margaret me presentaba como la encantadora esposa de Daniel sin molestarse en decir mi nombre. Me repetía que eso era construir una familia, adaptarse, ceder, limar asperezas. Pero la verdad era otra. No estaba construyendo una familia, estaba interpretando una audición eterna por una aceptación que nunca pensaban concederme. Recuerdo un brunch quizás al año de casarnos. Margaret me pidió el azúcar y, como si comentara el tiempo, añadió: "¿Te has planteado hacer algún curso de economía? Así podrías seguir las conversaciones en la mesa". Daniel rió como si fuera útil. Yo también reí y lloré sola después en la lavandería. Aún así lo intenté. Organicé galas benéficas para las amigas de Margaret. Coordiné catas de vino con bodegas aprobadas por Richard. Dejé de aceptar proyectos propios para estar disponible para los eventos familiares. Nunca me lo exigieron. Esa era su genialidad, hacían que todo lo demás pareciera más importante que yo. Daniel jamás me pidió que dejara de trabajar. Simplemente dejó de darse cuenta cuando lo hice. Antes solía preguntarme cómo había ido mi día. Ahora apenas levantaba la vista del móvil al verme entrar. Una noche, después de una cena agotadora con la hija de un senador y un capitalista neoyorquino, me acurruqué en el suelo del baño demasiado mareada para dormir. Daniel entró, me miró y dijo: "¿Estás enferma o simplemente haciendo una escena?". No sentí el corazón romperse, sentí lucidez. Aquel hombre, aquella familia no estaban esperándome para que brillara, estaban deseando que me desvaneciera. Suave, elegante, sin ruido. Pero ya había pasado demasiados años borrándome a mí misma. Aún no lo sabía, pero algo había empezado a despertarse en mi interior. Una voz antigua familiar susurrando: "No les debes tu silencio". Y aún así, no estaba preparada para escucharla. No todavía. Porque una parte de mí seguía creyendo que si me esforzaba un poco más, quizás algún día me dejarían entrar. Que dejarían de verme como una pieza de utilería en su puesta en escena perfecta. Así que alicé mi vestido, me retocé el maquillaje y volví a sentarme a la mesa, como si aún creyera que aquello era mi hogar. Porque ser la nuera perfecta era lo único que me quedaba, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó con los Excels, docenas de hojas de cálculo desperdigadas por el despacho de Daniel, como si fueran confeti tras una fiesta a la que jamás me invitaron. Las encontré una tarde cualquiera buscando un simple recibo. No estaba espiando, te lo juro. Solo intentaba averiguar qué proveedor nos había cobrado de más por los arreglos florales de la subasta benéfica de Margaret. Pero al abrir uno de los archivos que Daniel había dejado abierto con esa negligencia arrogante suya, sentí una punzada en el estómago. Algo no cuadraba. Los números eran extraños. Los totales de nuestras cuentas personales no tenían sentido. La supuesta tensión económica que él me había repetido una y otra vez no se reflejaba en nuestro nivel de gasto. Daniel me había dicho que estábamos al borde del impago de una de nuestras hipotecas. Insistió en que había que apretarse el cinturón. Por eso me pidió que cancelara uno de los fondos de inversión que yo misma había creado antes de casarnos. Solo es un favor puntual, Rachel, me dijo besándome en la sien como si el cariño pudiera cotizar en bolsa. Te lo devuelvo en un mes. Le hice una transferencia de 45,000 euros sin pensarlo 2 veces. Le quería. Esa fue la última vez que moví un solo céntimo sin leer la letra pequeña. Los archivos contaban otra historia. Compras de lujo, vuelos privados, transferencias offshore.
Yo no figuraba en ninguna de esas operaciones, y por supuesto ni rastro de su promesa de devolución. Sentí que estaba leyendo el diario secreto de un desconocido. No era un hombre desesperado, era un depredador, y yo su presa favorita. Esa noche le enfrenté con calma, con cuidado. Esperé a que termináramos de cenar, dejé el tenedor sobre el plato y dije: Daniel, he revisado unos archivos. ¿Podemos hablar de las cuentas? No se inmutó, ni una pizca de sorpresa. Solo soltó un suspiro largo dramático. No deberías haber visto eso. Y acto seguido, sin pausa, cambió el foco. Estás haciendo de esto un tema de confianza, Rachel. Llevo años manteniendo a esta familia a flote. ¿Y lo único que se espera de ti es que me apoyes cuando las cosas se complican? ¿De verdad crees que me gusta pedirle dinero a mi mujer? Es humillante. Le miré con el corazón en la garganta. Pero dijiste que estábamos arruinados. Lo estamos, replicó alzando la voz. Arruinados en términos de liquidez. No lo entenderías. Es algo corporativo. Ahí estaba otra vez. Ese tono altivo que Richard, su padre, llevaba como si fueran gemelos de oro. Daniel no estaba improvisando. Estaba interpretando. No era un desliz. Era un guión ensayado. Unos días después, escuché parte de una llamada entre Daniel y su padre. No quería cotillear, pero la puerta del despacho estaba entreabierta y su voz, como siempre, invadía la casa. Está empezando a sospechar, decía. Pausa. Sí, tranquilo. La mantendré distraída. La sangre se me congeló. ¿Distraída? ¿Como si fuera una niña que necesita caramelos o un spa para dejar de hacer preguntas? Esperé a que se marchara a otro de sus supuestos congresos de fin de semana, esta vez en Escocia, y pedí cita con una asesora financiera, alguien de fuera del círculo Whitman. Lo que me mostró hizo que el mundo girara del revés. Cuentas ocultas, varias sociedades limitadas con Daniel como beneficiario principal, y lo más revelador, una transferencia silenciosa pero perfectamente orquestada de bienes matrimoniales a su nombre registradas semanas antes. Richard organizó la fiesta Tanja. No se trataba simplemente de estrés financiero, era una guerra económica, y yo había sido el blanco más débil, amada, confiada y luego vaciada. Aquella noche, sentada en el balcón con una copa de vino, y mi portátil repasaba un correo antiguo de un antiguo compañero de clase que ahora era abogado. Tecleé 3 palabras en el asunto: necesito ayuda, y pulsé enviar porque el amor puede perdonar, pero la traición exige pruebas. 2 semanas después, recibí la llamada de Lena Rowe, la abogada que me había recomendado aquel compañero. Su voz era serena y precisa, pero con un filo invisible como una cuerda de violín tensada al límite. He revisado todo lo que me enviaste, me dijo, y seré sincera, Rachel. Esto no es solo una disputa, es estrategia, coordinada, intencionada y probablemente ensayada. La encontré en una oficina pequeña, en el centro, sin adornos ni pomposidad, solo libros, luz y claridad. Me explicó detalladamente cómo las transferencias de bienes de Daniel seguían el patrón que algunos abogados de divorcios enseñan a sus clientes para sorprender a sus parejas, pero en este caso, sospechaba que Richard también estaba implicado. Lena se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez ha mencionado algo sobre planificación patrimonial?, preguntó. Parpadeé. ¿Te refieres a Richard? Asentí. Sí, en particular si hay algún fideicomiso, alguna transferencia generacional, algo vinculado a Daniel. Me quedé paralizada porque solo unos días antes Daniel había comentado casualmente que Richard estaba actualizando su testamento. En ese momento no le di importancia, es solo un trámite, me dijo, restándome importancia cuando pregunté. Papá quiere que todo esté en orden por si pasa algo. Pero la expresión de Lena lo decía todo. Rachel dijo despacio, si no estás incluida en ese fideicomiso y tus bienes ya han sido desviados de las cuentas conjuntas, no solo te están apartando, te están borrando. Salí de esa oficina temblando, no por miedo sino por comprensión. Todo encajaba ahora: la condescendencia, el secretismo, el menosprecio calculado a mi carrera, la insistencia en que me centrara en la familia, mientras Daniel y Richard movían los hilos tras bambalinas. Y entonces llegó el golpe final. Margaret nos invitó a cenar. Solo familia, dijo, una noche tranquila para hablar de cambios venideros. Yo sabía que no debía preguntar más. Me vestí con tonos neutros, recogí el pelo sin maquillaje pero presentable.
Al llegar a la casa, olía a pato asado y a engaño. Nos sentamos y Richard, con su habitual tono metódico, anunció que el fideicomiso Whitman sería reestructurado. Daniel asumiría el control total de ciertos activos y, según los intereses familiares, todos los derechos conyugales quedarían condicionados hasta revisión futura. En Cristiano yo no tendría nada, ni voto, ni parte, ni siquiera un nombre mencionado. Miré a Daniel, ni una sola mirada para mí, y entonces Richard se giró hacia mí con esa sonrisa felina en los labios. ¿Lo entiendes, Rachel? El legado debe preservarse, y a veces eso implica podar las ramas que crecen demasiado. Podría haber llorado, gritado, volcar la mesa y salir, pero en su lugar, doblé la servilleta, la coloqué con delicadeza sobre el plato y sonreí. Una sonrisa tan serena, tan calculada, que hasta Margaret se sorprendió. Por supuesto, dije, porque en ese instante supe lo que más temía, no mi enfado, sino mi silencio. No mi huida, sino mi resistencia. A la mañana siguiente llamé a Lena. Quiero el divorcio, le dije, pero no de forma silenciosa ni elegante. Quiero que lo sientan. No dudó. Empezamos con la fase de descubrimiento. Cada documento, cada euro, cada susurro. Al acabar la llamada, un pensamiento retumbó en mi pecho como un tambor de guerra. Si ellos querían legado, yo les mostraría qué ocurre cuando una mujer recupera su nombre. Lo primero que hizo Lena fue solicitar una orden judicial de emergencia. No solo era inteligente, era quirúrgica. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, ya le esperaba un aviso formal enviado a la propiedad y una petición de congelación de activos presentada en el juzgado local. Esperaba su ira, pero en cambio mostró sorpresa. Rachel dijo entrando en la cocina con aire de niño reprendido. ¿Esto no será una exageración? No levanté la vista de mi té. Es una respuesta. Él se burló. ¿A qué? Al robo contesté en voz baja. Y a la traición. Se quedó callado y entonces empezó un monólogo sobre presiones, legado y cómo yo no comprendía nada. Las cargas de ser un Whitman resultaban en verdad ridículas. Caminaba nervioso como un actor en escena, una mano enredada en el cabello y la otra lanzando gestos a fantasmas invisibles de sus ambiciones. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó al fin. No se trata solo de mí, es por la familia. Lo sé, respondí. Precisamente ahí está el problema. Al día siguiente Richard me llamó directamente, sin secretaria, sin intermediarios. Rachel, comenzó este circo que has montado tiene que acabar. Pues que acabe, contesté. ¿De verdad piensas que eres lista al traer abogados externos, congelar cuentas y pedir el divorcio en una jurisdicción tan mediática? Estás cometiendo un error, no replicó con voz grave. El error lo cometí yo al pensar que alguna vez fuiste parte de esta familia. Hubo una pausa, ese silencio incómodo que cambia el aire de una habitación. Me aseguraré de que te vayas sin nada, sentenció. ¿Crees que alguien contratará a una consultora de imagen con fama de quemar puentes?, respondí. No necesito que me contraten, ya estoy construyendo por mi cuenta. Colgué. Esa misma noche, Lena me envió un correo. Tienes que ver esto. Adjuntó extractos bancarios, transferencias electrónicas y memorandos internos de la empresa de Richard, todos anónimos pero rastreados hasta una fuente profunda en la red legal de los Whitman. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Durante años Richard había ocultado activos y fideicomisos legalmente ambiguos, posiblemente fraudulentos. Daniel, por su parte, había canalizado fondos matrimoniales hacia estas estructuras, reclasificando propiedades conjuntas como bienes personales heredados. Ya no era solo un divorcio, era una exposición que me daba la llave para tomar el control. Lena actuó rápido. Solicitó un descubrimiento financiero completo, incluyendo el requerimiento de los libros y cuentas privadas de Whitman Holdings. Richard reaccionó lanzando una campaña de difamación, filtrando que yo siempre había sido inestable, difícil, emocionalmente errática. No respondí. Dejé que el silencio creciera hasta quemar. Entonces le envié un mensaje. Me enseñaste todo lo que necesito para derribarte. A la tercera semana Daniel empezó a desmoronarse. Su encanto dio paso al pánico. Apareció sin avisar en mi nuevo piso con los ojos desorbitados y la mano temblorosa murmurando disculpas que no podían llenar el abismo que él mismo había cavado. No quería hacerte daño, balbuceó. Podemos arreglarlo. No podemos, contesté. Rachel, por favor. No sabía que planeaba dejarte fuera de todo. Pero tú sabías lo suficiente como para ocultar las cuentas. Sabías lo suficiente para mentir.
todo iba bien mientras me callaba. Quiso hablar de nuevo, pero lo detuve. No hay reconciliación, Daniel. Esto ya no va de amor. Esto va de verdad. Y planeó contarla. Sus hombros cayeron derrotados. Se fue sin añadir palabra. Cuando la puerta se cerró tras él, supe que la tormenta apenas comenzaba. Pero esta vez, yo era quien sostenía el trueno. La filtración apareció primero en el diario local de negocios, un reportaje exclusivo. El legado Whitman bajo escrutinio en medio de acusaciones de divorcio. En pocas horas, se propagó como un incendio por foros legales, círculos inmobiliarios y blogs financieros. Lena me había avisado sería sucio. Tenía razón, pero no mencionó cuán hambriento estaba el público de una historia así. Una mujer apartada de una dinastía adinerada, poder, traición, herencias, todo lo necesario para una tragedia shakespeariana moderna, y no permitiría que otro escribiera el acto final. Juntas, Lena y yo creamos una línea temporal. Cada transferencia sospechosa, cada rastro en papel, cada cuenta desaparecida brillaba bajo la luz fría de la contabilidad forense. Cuanto más descubríamos, más claro era que Richard y Daniel habían jugado a largo plazo, pero nunca imaginaron que su peón dominaría las reglas. Mientras tanto, el encanto de Daniel comenzó a quebrarse bajo presión. Convocó una rueda de prensa frente a la firma de su padre, balbuceando sobre malentendidos y asuntos familiares privados. Su voz temblaba, sus ojos inquietos, la corbata torcida. Era la imagen perfecta de un culpable desmoronándose. Richard se negó a hablar con la prensa. En cambio, redobló esfuerzos en la sombra e intentó sobornar a testigos claves, enterrar citaciones bajo montañas de retrasos y presentarme como una exesposa vengativa. Pero Lena había previsto cada movimiento. Siempre estuvimos un paso por delante. Cuando una asociada junior de la firma de Richard ofreció testificar bajo anonimato e inmunidad, aceptamos. Su declaración confirmó nuestras sospechas. Richard manipuló el proceso sucesorio para que fuera casi imposible que las esposas reclamaran parte alguna a menos que lo pillaran con las manos en la masa. Y yo lo había hecho. Con el tiempo, agotándose, Daniel volvió a intentarlo. Esta vez con una propuesta a la mitad de las cuentas sin prensa, un acuerdo de silencio mutuo. Parecía cansado, no enfadado ni a la defensiva, sino agotado como un hombre que finalmente se reconoce y no soporta su reflejo. Firmaré lo que sea. Solo haz que pare esto, Rachel, por favor. Lo observé luchar con los papeles, una versión de él que nunca había visto vulnerable, inseguro, diminuto. No tienes miedo de perderme, dije. Tienes miedo de perder la imagen que tu padre creó de ti. No lo negó. Dime, insistí, si Richard no te vigilara, ¿te habrías casado conmigo? Silencio. Eso fue todo lo que necesitaba. Me levanté, cogí la propuesta insignificante y la deslicé de nuevo sobre la mesa. No estoy aquí para negociar, dije. Estoy aquí para recuperar lo que es mío y asegurarme de que nunca hagas esto a otra mujer. Esa misma semana Daniel firmó el divorcio, pero no lo hizo en persona. Envió a un asociado junior a entregarlo, firmó sin sello y acompañó el paquete con una carta mecanografiada de disculpa que terminaba con: para que conste, amaba la versión de ti que no hacía preguntas. Esa misma noche quemé la carta. La prensa continuó al acecho, pero guardé silencio. No por miedo, sino porque ya había dicho todo lo necesario en los tribunales, en los documentos y en la verdad que ahora era pública. Y mientras Richard se retiraba de la firma para centrarse en la familia, yo sonreía. Porque por primera vez en años sentía que el suelo bajo mis pies era mío de nuevo. No tenía mansión, ni título, ni legado por heredar, pero poseía algo mucho más valioso, a mí misma. Y para los Whitman, esa pérdida resonaría con eco eterno. Que ninguna sentencia judicial hubiera logrado igualar ese momento. La vista final fue breve, fría, casi anticlimática, solo firmas, reconocimientos y murmullos que caían como susurros. Pero tras aquel silencio se escondía un ajuste de cuentas forjado durante años. Daniel no apareció. Enviaba a su abogado. Richard desapareció del ojo público tras hacerse viral la filtración de su entramado, para ocultar bienes, lo que desató investigaciones no de una, sino de dos entidades reguladoras. Su legado, antes esculpido en cristal y oro, ahora solo llevaba manchas, notas al pie, escándalos, auditorías, susurros en salas de juntas. No salí del tribunal con millones, salí con dignidad y una sentencia que me otorgaba restitución no solo por el dinero robado, sino por el daño emocional, algo por lo que Lena luchó con ferocidad, demostrando un patrón claro de manipulación financiera y coerción psicológica.
No se trataba solo de cifras, sino de reconocimiento. 3 meses después me encontraba en un pequeño estudio bañado por el sol con vistas a la ciudad. Mi nombre figuraba en el contrato de alquiler y la licencia del negocio colgaba en la pared tras de mí, Rachel Whitman, Estrategia Creativa. Pensé en cambiarme el apellido. Quizás lo haga, pero por ahora era una advertencia silenciosa. Ya no respondía a él, sino que lo dominaba. Mis clientas eran mujeres fundadoras, artistas, madres solteras emprendedoras. Mujeres que en habitaciones diseñadas para reducirlas les decían que eran demasiado o nunca lo suficiente. Construíamos marcas que no pedían permiso. Contábamos historias sin pedir disculpas. Una tarde, justo al terminar una llamada, recibí un mensaje de Daniel. Lo siento. Sin explicación, sin súplica, solo 2 palabras. Demasiado tarde. No respondí. Porque sanar no es abrir la puerta para que aquellos que te hicieron daño vuelvan a entrar. Es una verja cerrada, un jardín floreciendo al otro lado donde tu voz por fin retumba más fuerte que la suya. Y mientras me apoyaba en la ventana con una taza de té en las manos y el sol acariciando esa cicatriz que antes llamaba matrimonio, sonreí. No porque hubiese ganado, sino porque al fin dejé de necesitar demostrarlo.